bienvenidos a la jornada técnica que presentamos hoy sobre proyectos de transferencia tecnológica que se están realizando en el Centro de Demostración Agraria de Puria. Primero, pues disculpar al director general, don Juan Pedro Vera Martínez, que no ha podido presentar estas jornadas por motivos de agenda. Y bueno, yo soy Mariano Espín, que soy técnico de formación y transferencia tecnológica del CIFEA de Lorca, que pertenece al Servicio de Formación y Transferencia de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia. Y bueno, hoy esta jornada técnica va sobre los proyectos de transferencia que se están realizando en el Centro de Demostración Agraria de Puria, en Lorca, en concreto por la Fundación Alimer, que es la que está gestionando este centro actualmente por convenio con la Consejería de Agricultura, y también otros proyectos que estamos realizando desde el Servicio de Formación y Transferencia y el CIFEA de Lorca. En principio, las iniciativas que se están llevando a cabo son medioambientales y proyectos de transferencia relacionados con la agricultura ecológica y la biodiversidad, así como otros que ahora comentaremos. La jornada va a transcurrir, somos 4 ponentes. Comenzaremos con Francisco Martínez Mínguez, que es coordinador técnico de Alimer, de la Fundación Alimer, que hablará sobre el pasado, presente y futuro del CDA de Puria, Castillo de Félix, que es como la nueva denominación que se le va a dar. CDA de Puria, Castillo de Félix. Después pasaremos a Antonio Murcia Alcaraz, que es director del Departamento de Calidad de la Cooperativa Alimer, que nos hablará sobre el comportamiento del cultivo de romanesco en la aplicación de compost procedente de la actividad agroindustrial. Seguidamente pasaremos a María del Pilar Bernal Calderón, que es doctora en química y profesora de investigación y actualmente está trabajando como investigadora en el CEBA-CSIC, y hablará sobre la valorización de cenizas de combustión como material fertilizante. Y por último, Mariano Espín, que soy yo, como técnico de formación de servicio de transferencia, que hablaré de los proyectos que estamos llevando a cabo en el CDA de Puria, tanto del servicio de transferencia como en colaboración con la Fundación Alimer. Y bueno, pues en principio es comentar un poco la dinámica de la jornada, que durante la ponencia, quien tenga alguna pregunta que hacer, la puede realizar en la herramienta pregunta situada en el panel de control, escribiéndola, o a través de la herramienta levantar la mano. Pero todas estas preguntas se responderán al final de la jornada. Y así que durante la jornada se mantendrán silenciados los micrófonos y desconectadas todas las cámaras de los asistentes. Así que, bueno, los ruedos de preguntas se realizarán al final. Y, bueno, pues ya vamos a dar paso al primer invitado, que como hemos comentado, Francisco Martínez Mínguez, coordinador del Departamento Técnico de Alimer. Buenas tardes a todos, soy Paco Martínez Mínguez, ingeniero técnico agrícola en la cooperativa Alimer y coordinador del departamento técnico. Además, a través de la Fundación Alimer, pues gestionamos, soy el responsable de la gestión del Centro de Demostración Agraria de Puria, que como bien apuntaba Mariano, después pasará a llamarse Castillo de Félix y que iréis viéndolo. La presentación que voy a hacer la he titulado Pasado, Presente y Futuro del CDA de Puria, y estructuro la presentación en esos 3 puntos. En el pasado hacemos un poco de memoria o de historia con respecto a desde cuándo estamos trabajando en ese centro de demostración, el presente, que son los proyectos que hemos realizado en los últimos años, y luego el futuro, que pasa por un centro de biodiversidad y agricultura ecológica, que en el último punto de la presentación os iré contando. Vale, un poco de historia. Ya en el año 2000, que hace ya muchos años de aquello,
se hacían diferentes proyectos de investigación en la parcela que entonces se denominaba parcela de experiencia. Pertenecía al CIFEA, igual que ahora, al CIFEA, a través del servicio de transferencia, y en ella principalmente lo que se hacía eran temas relacionados con la problemática que en aquellos entonces había y que tenía que ver, sobre todo en el Valle del Guadalentín, con la alcachofa. La alcachofa clásica era la alcachofa de Tudela y había una demanda por parte de todo el sector o de casi todo el sector con el fin de encontrar variedades de alcachofa o que procedieran de semilla principalmente para conseguir con ello varias cosas. Primero, el poder hacer rotación, que no lo sepa, la alcachofa de Tudela, la tradicional, son 3 años de producción y durante 3 años se mantiene el cultivo y entonces eso hacía que parte de las rotaciones que se hacían en las parcelas no se pudieran hacer, con lo que la mayoría de los hongos que había en suelo se desarrollaban en el segundo año y hacían que las producciones disminuyeran mucho. Entonces se plantea la realización de estudios con variedades de alcachofa procedentes de semillas con un solo año para poder cultivarlas y que sirvieran de rotación al brócoli y que además intentaran de alguna forma conseguir una mayor producción y que esa alcachofa también sirviera para la doble actitud que era la de fresco y conserva, porque en aquellos años, en los años 2000, 2001, 2003, los niveles de alcachofa que se destinaban a conserva fácilmente los porcentajes podían estar alcanzando el 70 o el 75% y la conserva era uno de los motores en cuanto al consumo de alcachofa. En el año 2006, siguiendo con esa misma línea de trabajo, se celebra en Lorca el Congreso Internacional de la Alcachofa, Cardo y Especies Silvestres. Veníamos del año anterior, o el congreso anterior, más que el año, que se celebraba en Tudela, y al congreso siguiente se decide que se haga en Lorca. Dentro de todas las actividades que se realizan, una fue la visita programada a ver una colección de alcachofas que se habían plantado en el CDA de Puria, con diferentes variedades y tipos de alcachofa, pues prácticamente de todas las zonas productoras. Se pusieron alcachofas italianas de color morado, como estáis viendo ahí alguna en la foto, otra que no aparece, que era espinosa, con una espina muy grande. Se plantaron alcachofas procedentes de Francia, para ver también un poco, era un congreso internacional, venía gente de todas partes del mundo, y que quedara un poco claro que se podía hacer dentro del CDA una colección de plantas de alcachofa para que todo el mundo pudiera verla y compartir la experiencia. Y luego también, en esos años, se realizan diferentes pruebas de adaptación de las variedades que iban surgiendo procedentes de semillas. Como la mayoría, como decía antes, uno de los mayores problemas era la adaptación a la conserva, pues junto con el Centro Tecnológico de la Conserva se realiza un ensayo en el que con las diferentes variedades de alcachofa de semilla, en concreto fue 4, que fueron la Prelude, Concerto, 9444 y la 3031, que todas eran de la misma casa de semillas, se hace una comparativa con la blanca de Tudela embotada, sobre todo para la conserva. Lo que se hace es que se coge esa alcachofa cuando está en el momento de recolección, se lleva al Centro Tecnológico de la Conserva y el Centro Tecnológico de la Conserva hace el embotado de esa alcachofa como si fuera una blanca de Tudela para ver cuáles eran las características de cada una de ellas. En este caso sí que había alguna que se adaptaba, aunque como veis, por ejemplo, la 9444, en la foto que el fondo está en rojo, los centros, una vez que se cocían, se ponían negros. Y al final no se conseguía obtener en aquellos entonces, después las variedades han ido cambiando, no se conseguía obtener la misma calidad de bote que provocaba la blanca, lo que tenía la blanca de Tudela. Toda la experiencia de alcachofa, y al final es uno de los objetivos del CDA de Puria, al igual que el resto de CDA, es que haya una transferencia tecnológica de lo que se está estudiando, lo que se está haciendo. Y toda esa experiencia quedó reflejada en diferentes publicaciones que se hicieron dentro de un programa de innovación a través del Fondo Europeo, en el que lo que se hacía era pues, hacer pequeños librillos en los que se aplicaba o se explicaba un poco cuáles habían sido esos proyectos y los resultados finales que habíamos tenido. En ese caso se hicieron dos, uno que era el comportamiento de nuevas variedades de alcachofa procedentes de semilla en el Valle del Guadalentín
y el otro era uno relacionado con la alcachofa desde el punto de vista de la nutrición y la salud. Además, se incluían algunas recetas de algunos restaurantes de la región de Murcia en la que se utilizaba como ingrediente principal la alcachofa. Además, otro de los proyectos, no solo era todo alcachofa, otro de los proyectos que se desarrolló y que también tuvo bastante aceptación y los resultados fueron muy buenos, fue el que tenía que ver con la alcachofa, o sea, con la sandía de tamaño reducido o lo que conocemos con sandía mini. En aquellos entonces se estaba despertando un interés importante por parte de los consumidores, sobre todo del norte de Europa, que tenía que ver con poder tener sandías más pequeñas para las familias, en los frigoríficos y para la familia. Las unidades familiares cada vez eran más reducidas y son más reducidas, y entonces buscaban sandías que cuando pudieran comprarlas, pues que duraran un poco en el frigorífico, que no se echaran a perder y que estuvieran buenas pues desde el principio hasta el final, el tiempo que se las pudieran comer. Así surgen varios cultivos de sandía mini, se hace un estudio con diferentes variedades y se obtiene que bueno, una de las principales variedades, que ahí no aparece el nombre, es Chicago, que después se contó durante el programa un montón de tiempo. Y como veis, son sandías de tamaño reducido. Ahí estáis viendo un calibre 8 encajado, que principalmente tienen como un destino y siguen teniendo ese destino los países del norte de Europa y los países del norte de Europa principalmente. Presente. Cuando hablo de presente, me refiero a desde la fecha que veis ahí, desde el 22 de julio del 2019, donde se firma el acta de ocupación del CDA de Puria en favor de la Fundación Alimer. ¿Por qué en favor de la Fundación Alimer? Bueno, se entra en un concurso y al final tenía que ser una entidad sin ánimo de lucro que realmente hubiera tenido una trayectoria en cuanto a lo que tenía que ver con la investigación y el desarrollo de proyectos en la agricultura. Y a partir de ahí, bueno, la Fundación accede a esa ocupación, accede a ese CDA. Se trata de un convenio que contempla una cesión temporal para los fines que hemos dicho, para investigación, desarrollo y sobre todo para la transferencia tecnológica de los proyectos que allí se realicen. Si veis abajo, uno de los proyectos, varios de los proyectos que se están o que se van a hacer, por eso diferencio entre pasado y presente, tiene que ver con la economía circular y con el sistema de ahorro hídrico y la problemática que hoy en día tenemos en la agricultura, como puede ser el tema de los plásticos como acolchados o como puede ser la utilización del suelo para el cultivo, mejorando las condiciones tanto medioambientales como del suelo. Principalmente los problemas hoy no tienen nada que ver con los que había antes o las demandas de antes no son las de ahora y por tanto tenemos que ir cambiando y modificando los proyectos que se van a realizar. Otro de los puntos que actualmente en el presente se realiza es la incorporación de nuevos cultivares que van apareciendo, de nuevos cultivos que sirven de complemento para cultivos de mayor volumen. Principalmente estas zonas no productoras en brócoli y lechuga, y las rotaciones de cultivos se hacen fundamentales y los complementos con cultivos que no necesitan, que no se hacen tanto volumen, pero que pueden ser muy interesantes para combinarlos con los tradicionales. Dentro de esto, bueno, ahí veis el plano de lo que es el CDA de Puria, son 24 hectáreas y pico en dos zonas diferenciadas, en una zona en la que se practica agricultura convencional y otra que va a ser el Centro de Biodiversidad y Agricultura Ecológica Castillo de Feliz, que tiene 10 hectáreas y que más adelante. ¿Qué proyectos se han realizado dentro de lo que conocemos como el presente? Bueno, pues uno de ellos, que para nosotros ha sido muy importante, es la adaptación de nuevos cultivares de Brasica, lo hay el Valentín, principalmente el cultivo del pachol. El pachol en los últimos años ha experimentado un crecimiento muy importante en cuanto a consumo. Es un cultivo que se encuadra dentro de la col chino y que en la zona del Valle del Valentín no se había desarrollado su cultivo. Sí que en la zona de Almería y en la zona del campo de Cartagena algo se plantaba y entonces pues se decidió hacer un proyecto que tiene que ver con el cultivo del pachol. ¿Qué se estudia? Pues hombre, indudablemente en estos proyectos lo que intentamos es que
a los agricultores a los que le vamos a transferir la información, pues fijar condiciones agronómicas para el cultivo, cómo se debe preparar el terreno, los marcos de plantación más adecuados, consumo hídrico, manejo de plagas y enfermedades, todo lo que tiene que ver con lo que realmente después el agricultor debe hacer con ese cultivo. Es importante reseñar que en el CDA, principalmente cuando se hacen proyectos de este tipo, los proyectos pueden durar entre 1 y 2 años y que una vez que ya se transfieren para el agricultor, habitualmente en el CDA no vuelve a utilizarse este tipo de cultivo, a no ser que haya un interés por alguna variedad en concreto o algo que necesitemos ensayar. Otro de los que se hicieron, o los proyectos que se han realizado en este presente, como hemos dicho, sería el comportamiento del cultivo romanesco a la aplicación de compost procedente de la actividad agroindustrial. Estamos en un momento en el que la economía circular a nivel de la agricultura es un factor clave para tener una agricultura moderna y eficiente que respete el medio ambiente, y para eso también pues, la reducción de fertilizantes químicos y de fitosanitarios es bastante importante. Entonces, se plantea un proyecto que más tarde mi compañero en la siguiente presentación o entrar en detalle, un proyecto en el que se utiliza, como hemos dicho, un compost procedente de otra actividad para utilizarlo como abonado de fondo. Otro de los proyectos que tiene que ver con la economía circular, pues fue un proyecto que se realizó a nivel supraautonómico. Intervienen empresas de muchas regiones de España y que titulamos a Bienergy Economía Circular en el sector avícola mediante aprovechamiento energético de deyecciones. Vale, las deyecciones de las granjas que tenemos en estas zonas no son un problema, pero sí que lo son en otras zonas de España. Y principalmente aquí hablábamos de deyecciones de pollo y de pavo. En el proyecto, como veis abajo, intervienen un montón de empresas, además intervienen el CEBACESI, Avícola El Chacón, de Maus, FEUA, interviene la Universidad de Vigo, intervienen muchísimas entidades y empresas, porque el proyecto era a nivel nacional y tenía que ver principalmente con lo que estamos hablando, con la economía circular. Y como también es otra de las presentaciones de esta tarde, yo no voy a entrar mucho más en detalle y dejaremos a Pilar Bernal, que realmente es la que entiende de esto, la que explicará en la tercera ponencia cómo desarrollamos este proyecto dentro del CDA de Puri. Otro de los proyectos que tenemos actualmente en marcha, y este actualmente porque sigue vigente, es el de estructuras vegetales, hoteles e insectos beneficiosos. Aquí, con la colaboración de Agrobio, pues se plantean como hoteles de insectos beneficiosos en lo que será el CDA o en lo que es el CDA Castillo Feliz, como hemos dicho, Centro de Agricultura Ecológica y Biodiversidad, pues se plantea la utilización de diferentes plantas de plantas de la zona, de plantas adaptadas a nuestra zona, para que sirvan como lugar donde se hospeden los insectos beneficiosos que nos van a ayudar en el control de plagas. Como veis ahí, pues se hace un 60% de tapizante y otro 40% de arbustiva y se hacen en total 160 metros de este tipo de plantas, siguiendo la estructura que Agrobio nos cita, siguiendo el control ese que veis ahí con las diferentes plantas que se van poniendo. Los resultados están siendo bastante buenos, la planta está creciendo, se hospedan diferentes insectos auxiliares y la idea es que esto se vaya a estar extendiendo más por todas las parcelas hasta conseguir que haya un hábitat permanente, estable, para que se desarrollen estos insectos. Otro de los proyectos que actualmente tenemos en marcha, en el que colaboramos, lo hemos denominado, lo hemos dicho, como Eficiencia Hídrica en Europa, un proyecto LIFE. Es verdad que el proyecto como tal, nosotros somos colaboradores, y se trata de un proyecto a nivel europeo en el que se intenta por parte de la Unión Europea ver y mejorar la eficiencia de riego en todos los países productores de la Unión. Para ello, pues, se utilizan diferentes sondas de medida a través de la empresa Eurotec, que es la que veis abajo, y en él participa también el CEBACESI como entidad científica dentro de la región de Murcia.
En principio lo hemos tenido o ha estado puesto en un cultivo de calabaza en verano y ahora se ha trasladado a un cultivo de brócoli y realmente pues está dando unos resultados importantes y podemos considerar que podemos llegar a un ahorro de un 30% del consumo de agua. Más cosas que estamos haciendo actualmente, pues en el CDA de Puria se colabora con empresas del sector y se colabora a todos los niveles porque al final entendemos que tiene que haber una simbiosis entre las entidades públicas y las entidades privadas para poder llevar a cabo toda la transferencia que hay que dar al sector. Entonces, por petición de algunas empresas, como estáis viendo, de empresas del sector, pues estamos desarrollando algunos ensayos con ellos que tienen que ver pues, con la obtención de nuevos productos químicos, para nuevas variedades de lechuga y demás. En concreto, en el caso de brócoli, estamos haciendo una estrategia de control químico para oruga hembrasica y pulgón en lechuga. En el caso del pulgón en lechuga se trata de productos ecológicos para ver cómo se comportan y cómo funcionan. Y luego en el de variedades de lechuga, pues principalmente se trata de ver cómo van las resistencias en las nuevas razas de mildiu que se detectaron el año pasado y que dieron muchos quebraderos de cabeza al sector de la lechuga en esta zona. Todo esto, lógicamente, va a tener una transferencia y al final creo que todos nos beneficiamos de esto. El futuro, bueno, pues el futuro, como apuntaba Mariano al principio, está en lo que se llama el CDA Castillo de Feliz, que ya en otras ocasiones lo hemos nombrado y lo hemos dicho en otras reuniones como esta, y se trata de hacer en el trozo de parcela que hemos dicho que está dividida dentro de lo que es el CDA completo de Puria, pues de hacer un centro de demostración de biodiversidad y agricultura ecológica. Y en este caso, por la cercanía del Castillo de Feliz, que es un paraje bastante chulo que hay en la zona de Puria, pues decidimos, creemos que el nombre más apropiado sería CDA Castillo de Feliz. Como veis ahí en el dibujo que hemos hecho, más tarde lo diremos, pero como veis ahí en el gráfico, pues se trata de hacer algo que pueda ser visitado por el colegio, por los niños, por técnicos que quieran formarse, por el sector en general, las administraciones públicas. Y la idea sería que sea un centro para que todo el que tenga interés en conocer cómo funcionan determinadas actitudes con respecto al medio ambiente, pues que puedan pasar y verlo. ¿De qué va a costar ese Castillo de Feliz o ese CDA? Bueno, ya consta, ya tiene, porque ya se han hecho algunas inversiones, pero ya consta un cabezal de riego con todos los automatismos necesarios para el hídrico. La luz procedente o la energía para ese cabezal de riego procede, como no podía ser de otra forma, en este tipo de CDA que queremos montar, no podía ser de otra forma, tenía que ser con fotovoltaica. De hecho, la energía se produce con placas solares. Y todo lo que se vaya a ampliar en ese cabezal de riego, en esa finca, tendrá que ser con ese tipo de energía. Y luego va a costar de otras cosas que creemos que también son importantes. Por ejemplo, un humedal con recogida de aguas pluviales, que irá al final de la finca para poder recoger el agua de lluvia y que nos sirva para tenerlo como reserva de anfibios. Una reserva de aves, aprovechando uno de los pantanos pequeños que tenemos en la parte de arriba de la finca. Zona de compostaje. Hay que pensar que generamos en los almacenes de Alimer se genera bastante producción de hoja o de restos vegetales que podríamos compostar. Una zona de recreo y formación, principalmente para lo que hemos dicho, para las visitas de colegios, de estudiantes del CIFEA de Lorca o cualquier otro CIFEA. Un invernadero pequeño para la producción de semillas, para semillas principalmente, que la idea sería que esas semillas fueran de plantas autóctonas, para después poder incluirlas dentro de los programas de siembra en el propio CDA. La perimetración de toda la finca con la flora autóctona necesaria. Ya lo hemos dicho antes, lo de las estructuras vegetales. Y algo que me parece muy interesante, que es la zona polinizadores 365, que tendría que ver con habilitar una zona en la que pudiéramos tener permanentemente flores durante 365 días al año, durante todo el año, diferentes especies de flores o de plantas que tuvieran floración durante todo el año para poder mantener una población estable de abejas y de otro tipo de insectos polinizados.
Todo está encuadrado dentro del cultivo ecológico. De hecho, la Fundación Alimed ya es una entidad que trabaja con el Consejo de Agricultura Ecológica, que es productor de agricultura ecológica. La superficie total, como vi en la otra viñeta, sería de en torno a las 11 hectáreas y el presupuesto que creemos que puede estar rondando los 300.000. El CDA Puria Castillo de Feli, con esto voy terminando, es importante reseñar que está abierto a toda la entidad que quiera colaborar. Solo hay que ponerse en contacto con nosotros o incluso a través de la administración pública, a través del CIFEO, del Servicio de Transferencia, y cualquier proyecto que incida sobre la mejora de los sistemas productivos agrarios, creemos que tiene cabida dentro del CDA. Luego, la colaboración, como hemos dicho antes, entre las entidades públicas y privadas es fundamental para llevar a cabo todos estos proyectos. Creo que no puede haber una diferencia entre una y otra. Y luego, el CDA de Puria Castillo de Feliz, la intención que tenemos es que sea un referente en investigación y desarrollo, pero principalmente que sea un referente a nivel de agricultura ecológica, de agricultura con respeto al medio ambiente, con economía circular y sin duda pues creemos que es una de las mejores formas de formar a los profesionales futuros y también a los que estamos en esto, que también tenemos que ir un poco aprendiendo de las nuevas formas de producción. Y por mi parte, nada más. Paco, pues, bueno, Paco, pues muchas gracias por tu participación. Siempre es muy interesante contar con técnicos que están en el sector y al día en todas las novedades de los cultivos y lo que demandan los agricultores. Y bueno, a ver si se consigue lo que pretendemos allí, de hacer un referente en biodiversidad y agricultura ecológica y que sea un exponente de lo que se puede hacer en la buena agricultura, ¿no? En la región. Y bueno, pues nada más, pues pasamos al siguiente ponente, que es Antonio Murcia Alcázar, también es director del Departamento de Calidad de la cooperativa Alimed, responsable de los sistemas de gestión de calidad y del cumplimiento de los requisitos ambientales. Y bueno, su charla va a hablar sobre el comportamiento del cultivo de romanesco a la aplicación de compost procedente de una actividad agroindustrial. Buenas tardes, Antonio. Vale, pues en principio, pues tal y como habéis comentado, yo soy Antonio Jesús Murcia Alcázar, ingeniero técnico agrícola y director del Departamento de Calidad de Alimed, donde además de coordinar los diferentes departamentos de calidad de los centros de trabajo de Alimed, pues también me encargo un poco de los proyectos de investigación y desarrollo que se realizan, bueno, no todos, algunos de ellos, de los proyectos de investigación y desarrollo que se realizan en Alimed y también a cargo de la Fundación de Alimed. Bueno, en principio, pues también agradecer al Centro de Formación y Referencia Tecnológica la participación en este tipo de jornadas y pues nada más, empiezo ya con la presentación. La presentación, el título inicial que pasé, hablábamos solamente del comportamiento del cultivo de romanesco con actividades procedentes, o sea, con la aplicación de compost procedente de actividades agroindustriales. Pero el proyecto se amplió y se añadió el cultivo de melón Galia y brócoli, que también lo voy a poner ahora mismo en la presentación, ¿vale? Es simplemente un poco más extenso, pero tampoco va a llevar mucho más tiempo. Bueno, pues empezamos. A ver. Porque se me ha quedado esto aquí. Que se me ha quedado
la pantalla. Bueno. Sí. Vale, ahora. Vale, ahora, problema resuelto. Vamos a ver. Empezamos con la exposición del proyecto. Este proyecto en concreto se realizó, bueno, se llama Valorarín, se tituló Valorarín en su momento y se realizó al amparo de la estrategia RIS3MUR, ¿vale? Que es una subvención que concedía la Administración para el desarrollo de proyectos de investigación, todo en el entorno del desarrollo sostenible y la economía circular. En este proyecto participaron 6 entidades, principalmente la entidad que coordinaba el proyecto era LIMER, a cargo de la Fundación Alimentos del Mediterráneo, Juan Jiménez, GISAP, el Grupo Alimentario de Lorca, la comarca, Estrella de Levante, la fábrica de cervezas, y la Universidad Politécnica de Cartagena, la UCAM, y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario de la región de Murcia, Limítrofe. Bueno, cada uno de los integrantes de este proyecto pues, tenía una participación en el proyecto, cada uno de ellos aportaba algo. Hablamos principalmente de que estamos dentro de la economía circular y el desarrollo sostenible. En alimentos del Mediterráneo se producen en sus almacenes o centros de manipulación, se genera una cantidad importante de restos vegetales que principalmente se destinan al consumo animal, se destina a las granjas, los ganaderos vienen y recogen los subproductos que aquí se generan para darlo de comer a los animales. Pero en determinados momentos, en momentos picos sobre todo, se convierte en un verdadero problema porque somos incapaces o se complica la gestión de este tipo de subproductos. Y luego, por otro lado, Alimer también cuenta con una fábrica de quesos donde se genera un suero lácteo que también se destina al consumo animal, pero que es necesario diversificar un poco la salida de este subproducto y buscar una vía de salida. Entonces, dentro de este proyecto, pues entran tanto los restos vegetales como el suelo lácteo, que tienen cabida dentro de este proyecto. Y luego, por otro lado, GISAP, Juan Jiménez, aporta orines de cerdo. En la comarca o el Grupo Alimentario de Lorca proporcionan despojos de origen animal. Y Estrella de Levante aporta principalmente bagazo de cerveza procedente de la fabricación de la cerveza. Y luego, por último, la Universidad de Murcia, la UCAM y el IMIDA participan en el asesoramiento, la elaboración de dietas, el análisis y la caracterización de las harinas, el compost resultante del proyecto que vamos a comentar ahora mismo. Bueno, pues como hemos dicho al principio, todo se engloba dentro de una economía circular y desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces, todos los restos vegetales que se producen en las industrias que hemos comentado anteriormente, en las industrias hortofrutícolas, lácteas, cárnicas, granjas de cerdos y la industria cervecera, con todo eso se elabora una dieta o se elabora una mezcla, una dieta que se utiliza para dar alimento a larvas de mosca. Larvas de mosca, mosca soldado. Durante este proceso, las larvas de mosca pues, van creciendo, van desarrollándose y van descomponiendo la materia orgánica que ahí se aporta y dan lugar a un bioresiduo, a un compost
que es el que finalmente vamos a utilizar aportándolo como enmienda orgánica en los suelos de cultivo, precisamente en el CDA de Purias. Y luego las larvas que se producen de mosca soldado se utilizan o cuando llegan a la parte de crisálida, no llegan a formar al ciclo final, a ser moscas, sino que cuando están en la parte de crisálida se extraen y se muelen de alguna manera, son altamente, tienen un alto contenido en proteínas y se utiliza para la elaboración de piensos para la alimentación de peces. Bueno, todo esto está, por supuesto, coordinado por la UCAN y por el IMIDA, que son los que van coordinando y asesorando las diferentes fases del proyecto. Bueno, la obtención del compost es bastante sencilla. Una vez terminado el ciclo, se criba o se garbilla de alguna manera el compost resultante y se obtiene, por un lado, las crisálidas de larva de la mosca soldado y, por otro lado, el compost resultante, que es el que utilizaremos como enmienda en los suelos de esta experiencia. Como he dicho al principio, se realizaron ensayos sobre 3 cultivos: el cultivo de romanesco, cultivo de melongalia y cultivo de brócoli, en 3 momentos diferentes, ¿vale? Porque se utilizaron las parcelas también coincidiendo por los ciclos de cultivo. Primero empezó la romanesco, continuamos con melongalia y terminamos con brócoli, por utilizar las mismas parcelas en el ensayo. Bueno, o diferentes, se utilizaron en algunos momentos se utilizaron diferentes parcelas, pero por no hacer los ensayos en el mismo, hacerlo en diferentes momentos y abarcando diferentes productos. Bueno, aquí tenemos un croquis del ensayo que se hizo con romanesco. Aquí se utilizaron 3.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales 1.500 metros cuadrados se utilizaron para el ensayo y los otros 1.500 metros cuadrados se utilizaron para el control. En este caso se fueron intercalando las líneas de ensayo, como podemos ver en el croquis. Se intercala una línea de control y una línea de ensayo. Una línea de control y otra línea de ensayo. De esta manera pensamos que sería un estudio un poco más homogéneo y no habría o se podrían cubrir mejor las diferencias que pudiera haber después del ensayo. Hablando un poco de las características del compost, según las analíticas que se realizan, el compost tiene un pH bastante equilibrado, pH de 7,1 y un alto contenido en materia orgánica, que ronda el 80-82%. La relación carbono-nitrógeno de este compost está en un 11,7%, que la verdad que es un estiércol, es asimilable a un estiércol de vacuno o de cerdo, ¿vale? Por características aproximadas. Y estas características del compost tienen una influencia muy positiva e indirecta sobre el suelo, ya que aumenta la capacidad de cambio catiónico, mejora las propiedades físicas y la estructura del suelo y aumenta la carga microbiana del mismo. Luego, desde el punto de vista químico, pues equilibramos el pH, de esta manera se mejora la absorción de nutrientes y regula la absorción de nutrientes por parte de los vegetales, incrementando o favoreciendo el desarrollo vegetativo. Y luego, pues también influye biológicamente aportando una serie de microorganismos útiles para el suelo y el desarrollo de los cultivos. Bueno, durante la experiencia pues se realizan las labores de subsolado, labores superficial y la preparación del terreno para el trasplante de los cultivos.
Después se realiza la aportación del compost, que aquí tenemos un detalle de lo que realmente es el compost que se utiliza y que se utiliza en esta experiencia. Como hemos dicho anteriormente, se aporta en líneas intercaladas el ensayo con el control. Se utiliza un total de 1.200 kilos que se distribuyen sobre los 1.500 metros cuadrados que hemos dicho anteriormente, lo cual indica que se aportan en torno a 0,8 kilogramos por metro cuadrado de superficie. Bueno, se realiza el trasplante del cultivo. El día 16 de noviembre se realiza el trasplante de cultivo en 2020, estamos hablando de 2020, y se realiza la recolección o la primera recolección el 1 de marzo de 2021 o entre el 1 de marzo y el 5 de marzo de 2021. El ciclo de cultivo abarca entre 105 y 110 días, que es un desarrollo normal para este cultivo y la época del año en la que se desarrolla. Se utilizaron un total de 8.600 plantas, 4.300 se utilizaron en el ensayo y 4.300 en el control. En la hora de la recolección, pues obtenemos los resultados del ensayo. Aquí podemos ver que en el ensayo donde se ha utilizado el compost resultante de la experiencia, se obtiene un rendimiento de un 78,79%, mientras que el control se obtiene un rendimiento de un 80% aproximadamente. Son valores muy similares. En el control se han recolectado más piezas o un poco más aquí concretamente en el ensayo se recolectaron 3.388 y en el control 3.444. Pero bueno, más adelante veremos un poco cómo evoluciona, porque sí que hay diferencias. Esto es un gráfico donde ponemos la diferencia que hay entre el rendimiento entre el control y el ensayo. Pero sí que es verdad que en el ensayo se observa una precocidad sobre el control. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera recolección que se realiza se recolectan aproximadamente el 81% de las plantas o cabezas de romanesco, mientras que en el control solamente se recolecta el 53,66%. O sea que, aunque tengamos menos o tengamos una pequeña reducción en el rendimiento, sí que tenemos una mayor precocidad que sí que es significativa en el cultivo. Y luego, bueno, aquí tenemos también un detalle de los calibres que se obtuvieron en el ensayo. La verdad que en calibres hay muy poca diferencia, porque ambos, tanto en el ensayo como en el control, se obtiene el calibre mayoritario, que es el 12, por el ensayo rotamos en el 48,76 y en el control el 49,30%. O sea que sí que es verdad que aunque en número de piezas y en calibre no se ha obtenido una diferencia significativa, sí que se ha obtenido una diferencia significativa en la precocidad del cultivo. Y también hay que destacar, lo que pasa que aquí no se ve, que el desarrollo de las plantas o el desarrollo vegetativo de las plantas en el momento de la recolección, pues es mayor en el ensayo que en el control. Y esto que pone de manifiesto que el estado sanitario de la planta donde se ha aportado el compost es mejor que en la planta control.
Y ahora hablamos un poco del ensayo de Melon Gallia. Se utilizó un croquis, o se realizó un croquis muy similar al del ensayo con romanesco, donde aquí sí que no se han intercalado las plantas o las líneas de ensayo con respecto a las de control, y se ha utilizado una superficie un poco más pequeña, 1500 metros cuadrados en total. Perdón, me he confundido. Se utiliza un total de 1.515 kilogramos de compost en una superficie de 1.527 metros cuadrados. La superficie es más o menos similar a la que se ha utilizado en el ensayo anterior. Y la relación o el aporte de kilogramos por metro cuadrado pues está en 0,99, o sea, prácticamente 1 kilo de compost por metro cuadrado. El trasplante se realiza el 27 de mayo de 2021 y la recolección se realiza el 2 de agosto de 2021. El ciclo de cultivo son 67 días, que es un ciclo de cultivo adecuado al cultivo y a la época en la que se desarrolla. No hay grandes diferencias. Para el ensayo se utilizaron 2.442 plantas, de las cuales 1.221 se utilizaron en el ensayo y 1.221 se utilizaron en el control de esta experiencia. Y finalmente tenemos los resultados, donde aquí sí que vemos una diferencia, creemos que importante, con respecto al desarrollo del cultivo del ensayo y con respecto al control. Vemos que las plantas en las que se ha aportado el compost tienen un rendimiento de 4,86 kilogramos de Melon Gallia por planta, mientras que en el control tenemos 3,89 kilogramos de Melon Gallia por planta. Este es un gráfico donde se pone el detalle de la experiencia. Claramente se ve que se ha obtenido un mayor rendimiento en la planta, en la línea donde se ha utilizado el compost. Y luego también tenemos aquí un detalle de unos gráficos donde se representan los calibres obtenidos del ensayo con respecto al control. En el ensayo vemos que la uniformidad o la homogeneidad de calibres es mucho mayor que en el control, porque obtenemos prácticamente el 50% de los entre el 50 y el 60% de los calibres están entre el calibre 4 y el calibre 5, que son melones de 1,5 kg a 1 kilo, que son los más comerciales, los más interesantes a nivel comercial. Mientras que en el control prácticamente el 50% son de calibre 5, ¿vale? Y se distribuyen de otra forma diferente. Y luego, por último, vemos el ensayo de brócoli, que se ha utilizado un croquis muy parecido al que se ha utilizado en el compost, en el ensayo de Melon Gallia, a diferencia de que aquí disponíamos de menos cantidad de compost y se ha utilizado una superficie mucho más pequeña. Solamente disponíamos de 522 kilogramos de compost y se ha aplicado sobre una superficie de 516 metros cuadrados. La relación o el aporte de compost por metro cuadrado está en torno a, bueno, igual que los ensayos anteriores, en torno a 1 kilogramo por metro cuadrado. La planta o la plantación se realizó el día 20 de agosto de 2021 y se recolectaron, la primera recolección, se hacen 2 recolecciones, prácticamente el 8 de noviembre y el 13 de noviembre. Se utilizaron un total de 5.082 plantas, 1.806 plantas se utilizaron para el ensayo y el resto, 3.276, en el control.
Aquí vemos también una diferencia significativa. Se aprecia que en el control, las plantas donde se ha aplicado el compost se obtiene un rendimiento de 0,21 kilogramos de brócoli con respecto a la del control donde se obtiene un rendimiento de 0,19 kilogramos por planta. Aquí vemos también un gráfico donde se expone la diferencia, que puede llegar a ser bastante significativa, y hay que destacar también que el estado vegetativo de las plantas donde se aporta el compost manifiesta un mayor desarrollo y una mayor vigorosidad que en las plantas control, lo que cual pone de manifiesto lo que hemos comentado al principio, que es un mayor estado sanitario, un mejor estado sanitario del cultivo en general. Y luego, en función a las categorías que tenemos clasificadas, también se obtiene una mejor calidad del producto, o sea, del brócoli en este caso, sobre el cultivo que se ha realizado con compost, donde obtenemos un 55,80% de la mejor calidad, la que mejor se paga en este caso, que es la primera especial, frente a un 47,14% en la experiencia control de esta misma categoría, de la primera especial. De la primera categoría tenemos un 21% en el ensayo, pero entre las dos sumamos aproximadamente el 76-77%. Algo muy parecido que a lo que se obtiene en el ensayo control, ¿vale? Que está rondando en torno al 80%, pero remarco que lo realmente interesante es esta categoría, la categoría primera especial, que es la que mejor cotiza en el mercado. Y por mi parte, pues nada más. Pues muchas gracias, Antonio, por tu participación. A vosotros. Encantado de tenerte por aquí y a ver si seguimos haciendo proyectos interesantes por ahí. La verdad que sí. Muy bien. Y bueno, para no dilatarnos mucho, pues ya seguimos con la siguiente ponencia, que viene a cargo de María del Pilar Bernal Calderón, que es doctora en química y profesor de investigación de CSIC en el CEBAS, en Murcia, y es especialista en tecnologías para el reciclado de residuos orgánicos en el sistema suelo-planta y en recuperación y conservación de suelo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo voy a hablar brevemente, que para intentar no alargarnos demasiado, sobre un proyecto que hemos desarrollado allí en Furias con Alimer, y concretamente sobre la valorización de las cenizas de combustión como material fertilizante. Este proyecto es un proyecto de grupo operativo que se llama AviEnergy, que pretende integrar la economía circular en el sector ganadero mediante el autoabastecimiento energético, mediante la combustión de la gallinaza y para la obtención de energía para las naves, y nosotros nos hemos dedicado al tema de la gestión de las cenizas para ver su posibilidad de uso agrícola, como en sustitución de fertilizantes minerales. En realidad, el objetivo del proyecto es intentar un aprovechamiento eficiente de los nutrientes que contiene la gallinaza, bueno, las cenizas que contiene, los nutrientes que contienen las cenizas una vez que la gallinaza ha sido quemada en un sistema de combustión eficiente, y cómo puede ser esa sustitución parcial de fertilizantes minerales, con la finalidad de promover la circularidad del sector ganadero
y mejorar su competitividad y reducir el impacto ambiental. Entonces, en este apartado del que yo voy a hablar, el objetivo ha sido determinar el uso agrícola de las cenizas de combustión de gallinaza como materiales fertilizantes y determinar su capacidad de sustitución de minerales, de fertilizantes minerales. Nuestra visión se ha centrado en la legislación actual de fertilizantes con el reglamento de la Unión Europea y el reglamento relativo a los materiales de oxidación térmica como materiales componentes de productos fertilizantes. Los materiales de oxidación térmica están dentro de la categoría 13 y se definen como un producto, y lo que dice la normativa es que un producto fertilizante de la Unión Europea podrá contener materiales de oxidación térmica obtenidos por conversión termoquímica en condiciones sin limitación de oxígeno y exclusivamente de una o varias materias primas. Y entre las materias primas incluye el estiércol. Esta normativa incluye unos límites de elementos potencialmente tóxicos, como podría ser el cromo, el talio, el cloro y el vanadio, siempre y cuando procedan de ciertos materiales entre los que se incluyen los estiércoles. Por ello, pues nos planteamos varias tareas. En primer lugar, una caracterización físico-química de las cenizas, evaluación de su toxicidad y, por tanto, sus usos potenciales desde el punto de vista agronómico, el empleo la evaluación del empleo potencial de las cenizas como materiales fertilizantes y el desarrollo de un protocolo de utilización agrícola. La caracterización físico-química de las cenizas, se obtuvieron muestras de cenizas de mezclas de gallinaza pura, solamente gallinaza al 100%, más la mezcla de gallinaza y biomasa de madera en distintas proporciones, 50-50, 40-60 y biomasa de madera al 100%, a fin de determinar la variación de su composición en función del origen de la materia que se está sometiendo al proceso de combustión. También se compararon con unas muestras iniciales que recibimos mientras se estaba ajustando el quemador, para ver entonces qué influencia tenía realmente esa eficiencia de combustión en las características de las cenizas. Rechazamos el tamaño de ceniza mayor de 4 milímetros y todo lo demás se homogenizó a 2 milímetros para se homogenizó a menor de 2 milímetros para su análisis. El análisis lo que nos ha indicado es que las cenizas tienen un pH muy elevado. Vimos las mayores diferencias con las muestras iniciales mientras se estaba ajustando el quemador, con valores más altos de conductividad eléctrica, carbono orgánico total, nitrógeno total y nitrógeno de nitratos, lo que nos indicó que claramente el proceso de combustión no era óptimo. Y mientras que las siguientes muestras ya obtenían unas concentraciones de carbono orgánico total mucho más bajo. La eficiencia de combustión estaba mejorando. Respecto a otros nutrientes, como por ejemplo el fósforo, vimos que cuando procedía 100% de gallinaza, las cenizas tenían mayor concentración de fósforo que las mezclas con madera y además con mayor contenido de fósforo en forma soluble, como fosfatos solubles. El potasio también era más elevado y el potasio se encuentra en una proporción más o menos al 50% altamente soluble, fácilmente soluble, directamente asimilable por las plantas. Entonces, comparando un poco los contenidos de potasio con los de sodio, vemos que es mucho más rico en potasio que en sodio, por lo que la conductividad eléctrica que tanto nos preocupaba al inicio es debido al alto contenido de potasio soluble. Potasio es un micronutriente, por lo que estamos hablando de es un nutriente y por lo tanto un fertilizante, un material fertilizante. Entonces el tema puede no ser tan grave como inicialmente nos esperábamos. También vimos que estos materiales tienen
una alta capacidad neutralizante que puede llegar a superar el 33% de equivalencia de óxido de calcio, debido principalmente a su elevada composición en calcio y en magnesio, pero principalmente en calcio. Hay que tener en cuenta que el mínimo requerimiento para materiales neutralizantes, el mínimo sería de un 15% en óxido de calcio. Entonces estamos en más del doble de lo que está requiriendo la Unión Europea. Comparando con los requerimientos de la legislación según la concentración de cenizas, la concentración de carbono orgánico según el límite de los requerimientos para la Unión Europea tiene que ser un máximo del 3%. Nosotros estamos un poquito por encima de ese carbono orgánico. Necesitamos seguir mejorando la eficiencia de combustión. Sin embargo, las concentraciones de cloruros, de cromo, talio y vanadio son mucho más bajos que los requerimientos de la Unión Europea para los componentes de categoría 13, es decir, para las cenizas. Y comparando con los requerimientos para abono inorgánico y vivienda caliza, nuevamente estamos en valores inferiores a los máximos requeridos, a los máximos permitidos para arsénico, cadmio, cromo, incluido el cromo 2 porque daba muy por debajo, níquel, plomo, pero tenemos algunos problemas para el cobre y para el zinc. El cobre, los valores son superiores a los permitidos como enmienda caliza, y para el zinc, en algunos casos, también superior para enmienda caliza. Habría que controlar muy bien el contenido de cobre y de zinc que tiene el estiércol que se va a meter en combustión. Tenemos que limitar esos contenidos de estos dos elementos. La capacidad neutralizante es mucho más elevada que la mínima requerida para ser una enmienda caliza de la Unión Europea. Vale, entonces hicimos unos test de germinación para ver si tenía problemas de toxicidad, de fitotoxicidad, y vimos que efectivamente un extracto concentrado de las cenizas era altamente fitotóxico, con muy baja elongación de las raíces e índice de germinación. Teníamos que diluir al menos al 25% para obtener unos buenos resultados de germinación y de elongación. Vemos aquí las raíces ya muy similares a las que teníamos con el agua. Y si nos íbamos ya a una concentración del 12,5%, ya obteníamos unos valores del 100%, incluso un poco superiores. Esto es lo que nos está diciendo, es que este material, pues no debemos de andar con cuidado si tenemos que aplicarlo directamente sobre planta joven. Y además lo que vimos es que esta toxicidad era debido al alto contenido salino, a la alta conductividad eléctrica que tenían las cenizas. Hicimos unos ensayos en maceta con lechuga, con control sin fertilización, fertilizante inorgánico, un mineral, y aplicación de ceniza al 50% del fósforo, al 65%, al 80% y al 100% del fósforo equivalente que aplicábamos con el inorgánico, y suministrando el nitrógeno en forma de nitrato amónico. Esto era equivalente a una cantidad de ceniza entre 262 y 524 kilos por hectárea en un cultivo de lechuga. La producción de plantas, vimos que en el caso control era muy baja debido a que no había suficientes nutrientes. El rendimiento más alto fue con el fertilizante mineral. Obtuvimos resultados un poquito más bajos con las cenizas al 50, al 65 y al 80%, y ya superiores en las cenizas al 100%.
analizamos estas plantas y determinamos el aprovechamiento del fósforo que estábamos suministrando bien con el fertilizante o bien con las cenizas. Entonces vimos que el fertilizante, el aprovechamiento rondaba el 80% del aplicado, o sea, un aprovechamiento bastante bueno. En el caso de la ceniza, el 50% de fósforo, esa dosis baja de aplicación de la ceniza superaba el 100%, lo que estaba diciendo, lo que indicaba que las plantas estaban utilizando además el fósforo que tenía el suelo en forma asimilable porque no tenía suficiente con el que le estábamos aplicando. Y conforme aumentábamos la dosis de ceniza, iba disminuyendo la eficiencia fertilizante. Todo ello era equivalente a una eficacia del fertilizante mineral de en torno, en los valores más altos, del 82 al 78%. Es decir, aproximadamente en una dosis equivalente al 80 o al 100% del fósforo, la eficacia del fósforo de las cenizas es equivalente al 80% del fósforo del fertilizante mineral. Entonces hicimos unas regresiones para ver si podíamos determinar qué cantidad de ceniza deberíamos de aplicar en condiciones de campo para tener un aprovechamiento de fósforo similar, es decir, al 100% del fertilizante mineral. Y esto suponía una aplicación de 330 kilos de ceniza por hectárea para este tipo de cultivo. Bueno, ya también se hicieron otras tareas, como era el empleo de las cenizas como material fertilizante, ya más en condiciones de campo, y para ello se hizo un experimento de semillero, también con Alimer, en el que la ceniza se incorporaba con la turba a un 2% en peso en baja proporción, puesto que ya hemos dicho que la conductividad eléctrica de la ceniza podía provocar problemas de alta salinidad que teníamos que evitar. Entonces limitamos esa dosis de ceniza al 2% solamente. Se sembró brócoli de la variedad Trajano mediante una máquina de siembra y se germinó en una cámara controlada. Esas plantas, una vez germinadas y crecidas óptimamente, se llevaron a un experimento en campo ahí en el centro de demostración agraria de Purias, y se localizó la parcela que es en la zona de estudio, fue la señalada en este verde intenso, aquí a la izquierda. Se utilizaron mesas de 150 metros de largo, con 2 filas de plantas cada uno, y los tratamientos fueron plantas crecidas sin ceniza, en sustrato sin ceniza, y plantas crecidas en sustrato con ceniza, perdón, aquí tiene que ser un cono con ceniza. Y se realizaron 5 repeticiones por tratamiento. Se realizaron muestreos de suelos y de plantas. Se realizó el control de la calidad del cultivo, mediante el peso de la pella y del destrío, y el análisis del suelo y de la planta. Entonces, en el ensayo en semillero, aquí tenemos una vista de cómo se pusieron los semilleros dentro del invernadero. El crecimiento fue muy similar, tanto en el semillero con ceniza, con el sustrato con ceniza y el sustrato sin ceniza, el testigo, y las plantas tuvieron un aspecto similar. Cuando se llevaron a campo, pues lo que vimos es que la calidad de la pella era muy parecida en el testigo a la ceniza. De hecho, la calidad primera especial fue ligeramente superior en las plantas con ceniza que en las plantas sin ceniza, pero la diferencia es realmente muy pequeña.
al igual que la T primera y la T segunda. El destrío fue el mismo, la misma proporción en el testigo que en las plantas con semillas, con ceniza. La producción también fue muy similar en ambos cultivos. El análisis de las plantas vemos que es muy similar. Las plantas tuvieron una nutrición adecuada y similar en la concentración de nutrientes, tanto macro como micronutrientes, en las pellas, tanto procedentes de plantas con ceniza que sin ceniza. Y en los suelos pasó algo similar, todos los elementos fueron similares. Sí que se observa una concentración ligeramente más elevada de potasio asimilable en los suelos, debido quizá por el aporte de la ceniza, pero es muy pequeño y realmente no resulta estadísticamente significativo. De hecho, la conductividad eléctrica no tuvo ningún cambio, ninguna modificación en ambos tratamientos. Ambos tratamientos tuvieron resultados iguales, similares. Entonces, con todos estos resultados nos fuimos a desarrollar el protocolo de utilización agrícola de las cenizas. Mediante la definición de un modelo agrícola para la utilización de la ceniza, y queríamos hacer una estimación a grosso modo del ahorro de fertilizantes que nos podía suponer. Entonces diseñamos como un protocolo a seguir. Primero tenemos que identificar y cuantificar qué nutrientes tenemos en la ceniza, tanto fósforo como potasio, y también la capacidad neutralizante, es decir, caracterizar esas cenizas y tenerlas muy bien identificadas antes de su utilización. Luego tenemos que seleccionar el cultivo y, por tanto, la necesidad de sus nutrientes. Dosificamos las cenizas, hay que dosificarlas en base a su contenido en fósforo y, por tanto, cuánto fósforo va a aportar. En la fertilización de fondo principalmente. Hay que tener en cuenta que no son fertilizantes equilibrados y, por tanto, hay que complementar principalmente con nitrógeno. En algún caso, quizá con potasio, pero principalmente con nitrógeno. Y en los suelos ácidos hay que tener en cuenta que hay que reducir la cantidad de caliza que hay que añadir. Eso en nuestra tierra, pues la verdad es que no pasa, pero bueno, en otros sitios sí que tienen suelos ácidos. Entonces lo que hicimos fue, según la fertilización media de distintos, agrupando cultivos por cereales, frutales, cultivos hortícolas, pues se hizo una estimación de las necesidades mínimas y máximas, tanto de fósforo como de potasio, incluso la necesidad media. Y entonces calculamos la cantidad de ceniza mínima a aportar según los análisis que nosotros, la caracterización de las cenizas que nosotros habíamos obtenido, la cantidad mínima a aportar de ceniza para el aporte mínimo de fósforo requerido por el cultivo y la cantidad media para un requerimiento medio de esos nutrientes. Y nos hicimos una estimación de ahorro de fertilizantes, de ahorro por la reducción de los fertilizantes en torno, que podía superar los 200 euros como mínimo, pero podía superar los 700 euros según el tipo de cultivo. Entonces esto podría ser bastante interesante. Bueno, y ya por último, para terminar, algunas conclusiones. Hemos visto que las cenizas son especialmente recomendables para su uso en suelos ácidos debido a su capacidad de sustitución de la caliza en un 30% en peso. La dosificación recomendamos que debe basarse en la necesidad de fósforo del cultivo y en sustitución del fertilizante de fondo. Las cenizas pueden sustituir el 100% de la fertilización mineral de fondo en fósforo y en potasio con una capacidad de sustitución del fertilizante mineral del 80 y el 100% respectivamente. No resultan fertilizantes equilibrados
por lo que hay que aplicar una fertilización complementaria basada principalmente para el nitrogenados. Puede ser utilizado en la preparación de sustratos a base de turba, pero en baja proporción para evitar exceso de salinidad en el sustrato. Y por último, cumple con las características necesarias para su uso y preparación de fertilizantes de la Unión Europea, según la Unión Europea. Y esto es todo. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, María Pilar, por tu participación. Y bueno, pues encantado de tenerte aquí, de los proyectos que habéis hecho en el CDA de Puria y a ver si seguís haciendo proyectos así tan interesantes como este. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues gracias y seguimos ya con la última ponencia, que es de proyectos de transferencia que se están realizando en el CDA de Purias por el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica y en colaboración con la Fundación Alimer. Esta ponencia la voy a decir yo y bueno, vamos a exponer un poquito los proyectos que estamos llevando a cabo. Creo que se ve ya la ponencia. Sí, ya se ve perfectamente. Vale, pues eso, aquí tenemos pues una foto aérea del CDA de Puria, donde se pueden ver los distintos cultivos. Y bueno, pues pasamos a ver un poquito lo que se está haciendo ahora por parte del Servicio de Formación y Transferencia. Actualmente hay 4 proyectos en marcha. Uno de ellos es de la diversidad de polinizadores silvestres que se pueden ver en las explotaciones agrícolas. Otro de fotogrametría y teledetección aplicada a la agricultura de precisión. También hay un proyecto de cultivo de turmas, Terfecia claveri. Y por último, se está llevando a cabo también un proyecto de conservación de variedades tradicionales de Tapena, Capparis espinosa. Bueno, pues pasamos ya a comentar así rápidamente estos proyectos. El de la trufa del desierto, también conocida como turma o Terfecia claveri, se ha realizado como una alternativa de cultivo en zonas semiáridas del Valle de Guadalquivir, ya que es un cultivo que requiere muy poca agua y pocos cuidados agronómicos. Aquí podéis ver un par de turmas de las que hemos recolectado aquí. Y bueno, hasta ahora no ha dado muy buenos resultados, no sabemos muy bien por qué, si es por la altitud, por el tipo de suelo o por qué. Pero lo que sí que se ha visto es que aquí podéis ver una imagen del cultivo que ha resultado como ser como una isla de vegetación autóctona. Esto se puede considerar para otros agricultores como un elemento estructural que sirve para considerarlo como una superficie para obtener ayuda en condicionalidad. Y se ha visto que es muy buen reservorio para fauna auxiliar beneficiosa para la agricultura. Por ejemplo, para polinizadores, que sirve de refugio de alimentos de una diversidad amplia de polinizadores. También se ha visto que este cultivo ha supuesto un mantenimiento de la fauna edáfica beneficiosa, como lombrices de tierra. Esta foto se ha realizado allí. Estas lombrices pues reciclan la materia orgánica del suelo y aumentan la fertilidad. Y ahí pues es una zona que casi no se labra, no se echan agroquímicos ni nada y parece ser que se ha recuperado enormemente sus poblaciones. Otros, por ejemplo, hablando de fauna auxiliar, pues se ha visto que anidan avispas alfareras del género Humedes, que son depredadoras de orugas de lepidópteros, que suelen ser plagas de cultivos hortícolas como lechuga, coliflor,
alcachofa y otras. También se han visto gran cantidad de mántidos, mantis religiosas, escarabajos, algunos que están en peligro de desaparición, como pimelia, que son saprófagos, ayudan a la descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, también se han visto grisopas, que son depredadores generalistas, de pulgón, de orugas, de mosca blanca y de otros tipos de plagas de los cultivos, cocinélidos como la mariquita, que también son depredadores muy eficientes de pulgones y otras plagas, así como distintos tipos de arácnidos. Aquí podéis ver, pero... Y bueno, pues solo por terminar, que se ha visto que este cultivo, tener hilas de vegetación natural o autóctona dentro de las parcelas benefician mucho para el control integrado de plagas, para el mantenimiento de esa fauna auxiliar y para el mantenimiento también de polinizadores silvestres. El siguiente proyecto que vamos a comentar es el de conservación in situ y caracterización de variedades tradicionales de tápena cultivadas en el Valle de Guadalentín. Aquí tenemos este plano con la zona que está cultivada de tápena en el CDA de Turia. Estas son las 3 parcelas que tienen una superficie de aproximadamente 13.000 metros cuadrados y provienen de una plantación que se realizó en 1975 para probar distintas variedades. En esa época hubo como un boom de la alcaparra y se estuvieron haciendo distintos ensayos. Se plantaron la variedad mallorquina, italiana del país y otras que desconocemos, y actualmente pues se han identificado mallorquina y del país. De la italiana no se ha visto ninguna. El objetivo del proyecto pues es, ya que estas plantas están ahí, llevan ya casi 50 años y se han mantenido prácticamente sin cuidado ninguno, ni de río ni nada, pues conservar ese material vegetal, caracterizar morfológicamente las variedades, evaluar los métodos de conservación y propagación y vale. A ver, es que me tapa también un poco aquí el visor. Sí, y claro, y analizar la composición nutricional de cada una de las variedades. Bueno, pues en cuanto a la caracterización varietal, pues se han seguido descriptores morfológicos como el hábito de crecimiento, la forma de la disposición de la hoja, la forma del fruto, y aquí tenemos pues detalles de 3 de las variedades que se han identificado. La mallorquina, que es la de arriba, que es la que se diferencia de forma más fácil, la del país, y otra variedad que hay sin identificar, que creemos que hay incluso 2 o 3 variedades más que todavía no las hemos podido identificar. Aparte, con compañeros de LIMIDA se están evaluando los métodos de conservación y propagación, ya que es muy difícil propagar la tápena. Entonces se están haciendo ensayos tanto de propagación sexual con semillas recolectadas de la finca, como propagación vegetativa por estaquillas. Luego, en cuanto a la determinación de la composición nutricional de cada una de las variedades que tenemos identificadas hasta ahora, pues se está analizando el contenido en agua, en proteínas, en grasas, carbohidratos y cenizas. Bueno, pues ya pasamos al siguiente proyecto que se está realizando, que es de fotogrametría y de teledetección con drones y satélites y sus aplicaciones en la agricultura de precisión. Los objetivos del proyecto pues, son ver la utilidad de los drones en fotogrametría y teledetección para el análisis del estado de los cultivos, ver la utilidad de las imágenes multiespectrales del satélite aplicado a la agricultura, como son los satélites Sentinel-2, que son de imágenes de descarga gratuita del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea. Y por último, la utilización de software de fotogrametría, sistemas de información geográfica y de teledetección que son de licencia
libre o de bajo coste, como son Snap, OpenDroneMap y QGIS. Pues bueno, en cuanto a la utilidad de los drones y teledetección para el análisis de los cultivos, pues aquí tenemos, por ejemplo, la fotogrametría, que se trata de realizar ortofotos a escala de una explotación, haciendo un vuelo con el dron, vamos haciendo fotos solapadas y luego se montan todas en un plano que estaría a escala, donde puedes hacer distintas mediciones que con precisión centimétrica, hasta ahora mismo con el dron que estamos utilizando. Otro uso de los drones, pues ya la teledetección. Hemos utilizado un dron con cámara multiespectral que recoge 5 bandas del espectro electromagnético, azul, verde, rojo, borde rojo e infrarrojo cercano, y con esto se puede calcular distintos índices de vegetación, NDVI, EBI, NDRE, etcétera. Aquí tenemos una representación del NDVI, que es índice de vegetación normalizada, que según el color nos dice si la planta está más vigorosa o menos, tiene más clorofila o menos. Por ejemplo, aquí los que son mayores de 6 estaría en perfecto estado nutricional e hídrico. Entre 2 y 6 estaría en un estado regular, y ya con menos de 0,2 de NDVI sería de senescencia o que están en mal estado. Esta es la plantación de cítricos de allí de Buria, y pues se puede ver que en el azul, que parece que está en bastante buen estado, que sí que se ven algunas manchas de color más clarito. Pues esos árboles habría que ir a revisar a ver qué problema tienen. Bueno, ya pasamos a las imágenes multiespectrales de satélite. Estas en concreto son de los satélites Sentinel-2, que esto es un visor al que se puede acceder de forma gratuita, y pinchándole aquí en el cuadro que tiene a la izquierda, te representa distintos índices de vegetación, como en falso color. El color rojo serían cultivos que están muy hidratados. El NDVI, que es el mismo que representamos en la imagen anterior, que dice el estado nutricional de la planta. U otros índices como el Moisture Index, que es índice de humedad, que te puede dar la humedad de los cultivos, la humedad del suelo. El NDWI, que es un NDVI mejorado, y varios índices más. Este visor, aquí tenéis el enlace. Lo bueno que tiene es que te da una explicación de cada uno de estos índices y te dice cómo interpretarlo, que según el color o el valor que tenga el índice, cómo lo puedes asociar al estado del cultivo o del suelo o del parámetro que quieras medir en ese momento. Y ya digo pues que esto está de uso público. Bueno, ya pasando a lo que serían los software gratuitos de bajo coste que se pueden utilizar para procesar toda esta información, pues tenemos el OpenDroneMap, que es un software de fotogrametría que es gratuito en Linux, y en Windows pues tiene una licencia que son 50 €, creo que es así. Con esto, ¿qué se puede hacer? Con las imágenes del dron que hemos tomado, pues los ortomosaicos que mostrábamos antes, modelos digitales del terreno que nos dan la elevación del terreno, si está a mayor o menor altitud, la altura de los árboles, y también se pueden realizar modelos en 3 dimensiones de los cultivos, de la explotación, de una nave agrícola, de lo que sea necesario. Otro software que es gratuito, este es Snap, que es para teledetección. Este software es de la Agencia Estatal Europea y se utiliza sobre todo para el análisis de las imágenes de satélite, tanto del programa Copérnicus como otros de la NASA o de cualquier plataforma. Es gratuito, necesita un poco de formación para su uso, pero es bastante práctico. Y bueno, por último, como programa así de licencia libre, QGIS, que es un sistema de información geográfica que es muy útil pues, para la creación de mapas, para hacer mediciones, cálculo de índices espectrales, visualizar cartografía y imágenes, así como la impresión de mapas, y es gratuito.
Y bueno, pues ya pasaríamos al último proyecto que se está realizando aquí en Purias, que es la diversidad de polinizadores silvestres que se pueden ver en explotaciones agrícolas del Valle de Guadalquivir. Se ha cogido como modelo la CDA de Purias porque tiene varios cultivos y es una finca donde podemos ir continuamente y hacer seguimiento. Entonces, pues el objetivo ha sido estudiar la diversidad y abundancia de polinizadores silvestres en los entornos agrarios del Valle de Guadalquivir. Supongo que casi todo el mundo ya ha oído los problemas que está habiendo con los polinizadores, sobre todo las abejas que se están extinguiendo por diversos motivos que unos se conocen mejor y otros peor. Pero bueno, era por ver un poquito la diversidad que se puede ver. También otro objetivo era las medidas de manejo y gestión que se pueden realizar para mantener y potenciar estas poblaciones y valorar los servicios ecosistémicos que proveen estos insectos a la explotación en forma de polinización de los cultivos. Esto se ha estado estudiando pues, en cultivos de cítricos, almendros, melón y sandía, las turmas y la tapena. Bueno, pues aquí podemos ver que pues, hay una amplia diversidad, esta es solo una pequeña muestra de lo que se ha podido ver, que hay dípteros, o sea, un tipo de mosca, estos son son sílfidos, abejas silvestres, como tanto del género Apis como de otros géneros, escarabajos, avispas, esto también serían dípteros, otro tipo de himenópteros que no son abejas y coleópteros. Es lo que más se ha visto. También se han visto algo de lepidópteros o mariposas, pero menos. Parece ser que las mariposas nocturnas son las que más ayudan a la polinización, no las diurnas. Bueno, aquí tenemos un cuadro que es una muestra de las muestras que se iban realizando. Se agruparon los polinizadores, en este caso, en 4 grupos. Apis mellifera, que es la abeja melífera doméstica, Apis silvestre, abejas del mismo género pero silvestres, abejas de la familia Megachilidae, abejas mineras, que son otro tipo, y otros himenópteros como avispas, etcétera. También el grupo de los coleópteros, los dípteros y los lepidópteros. Aquí tenemos la semana que se hacían los muestreos y la fecha. Y el número de individuos que se veía de cada uno de estos grupos. Y aquí ya podemos ver una gráfica, por ejemplo, de los muestreos, de los resultados que salieron, por ejemplo, en el cultivo de turmas que están inoculada la turma del desierto sobre una planta que es Elianthemum, que crece por aquí de forma natural y que tiene una floración abundante, como hemos visto antes. Abajo en la gráfica tenemos el 8, 11, 12, es el número de semanas y pues en barras la cantidad de individuos de cada grupo que se veían. La primera semana solo se vio Apis mellifera, la segunda ya se veía también otro tipo de apis silvestres y abejas mineras. La tercera semana ya se veían más cosas y bueno, pues así sucesivamente. Al final pues, podemos ver que Apis mellifera dominaba porque aparte hay un colmenar cerca de la explotación con unas 40 colmenas o así y claro, pues son las más abundantes, pero también se vio que las abejas silvestres de género Apis había bastantes. Abejas mineras se vieron también una cantidad bastante considerable y luego pues otros himenópteros, coleópteros bastante y por último dípteros. Y bueno, pues esto sería todo. Por no extendernos más, era por dar unas pequeñas pinceladas de lo que se está haciendo ahí por parte del servicio de transferencia. Y por mi parte, pues estaría todo. Ahora, pues no sé si habrá algunas preguntas por aquí. Sí, estoy comprobando. En cuanto al levantamiento de manos, no tengo nada, pero sí que hay una pregunta que creo que va para Pilar, que hace, vamos a ver, es una pregunta que hace Francisco Jesús Querino Santiago y dice, ¿vale? La primera sería, ¿qué ocurre con los gases que se generan con la combustión? Y la segunda pregunta, ¿el gasto energético para hacer la combustión compensa el valor de las cenizas?
Bueno, vamos a ver, el quemador y todo el sistema de quemador lo ha diseñado otros grupos de investigación y otros expertos en este tema. Yo no soy experta en combustión, pero sí que te puedo decir que lo que han diseñado es también unos biofiltros para retener esos gases y esas partículas en el biofiltro de manera que no haya emisiones. Entonces, sí que hicieron unas determinaciones de los gases que se emitían antes de poner el filtro y después de instalar el filtro, con lo que la reducción fue brutal, fue tremenda. O sea, los gases, la emisión de gases está perfectamente controlada. Vamos a ver, el coste de la combustión, yo no sé, es que no hay un coste en la combustión, todo lo contrario. En la combustión tú te estás ahorrando la energía del gas para calentar la instalación. Entonces, cuando queman en la gallinaza, en ese sistema de combustión, lo que obtienes es una energía calorífica. Esa energía calorífica se transfiere a la instalación, es decir, a las naves donde están los animales. Cuando necesitan calor, pues ahí tienen el calor generado mediante la estufa. Eso es como una estufa, pero a lo grande. Y lo que pasa es que también tienen puesto un sistema para la obtención de energía eléctrica. A partir de esa energía térmica, producen energía eléctrica para cuando en las naves lo que necesitan es reducir temperatura, es decir, unos ventiladores para reducir la temperatura. Entonces, todo lo contrario, está reduciendo el coste energético porque está reduciendo la cantidad de energía eléctrica que necesitas para ventilar las naves y la energía de gas para calentar las naves, una cosa en el verano y otra cosa en el invierno. Y vamos a ver, la mayoría de los nutrientes se encuentran concentrados en las cenizas. Lo que se pierde es el nitrógeno. Eso sí, el nitrógeno se pierde, pero se queda retenido en el biofiltro. Pero lo que habría que ver como siguiente paso es cómo recuperar ese nitrógeno retenido en el biofiltro, que eso sufre unos procesos de nitrificación. Lo que obtendremos allí en el biofiltro serán nitratos. Entonces, pues se podría reutilizar ese biofiltro una vez que esté saturado, pues como una cosa que se me ocurre, como un material también para la obtención de fertilizantes, transformación en compostaje para obtener un compost para añadir al suelo, incluso recuperar esos nutrientes mediante un lavado del biofiltro y volver a regenerar el biofiltro. Entonces, los nutrientes no se nos van, todo lo contrario, los nutrientes, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, todo eso se encuentra en las cenizas. Luego, por apuntar algo más en lo que está diciendo Pilar, tenemos que entender que el proyecto, o tenemos que ubicar el proyecto en un entorno en el que las deyecciones de pavo y de pollo son una problemática. Si trasladáramos el foco a esta zona, que es una zona productiva donde se utiliza el estiércol simplemente como estiércol, no tendríamos que utilizar la ceniza, no habría que hacer la combustión de esas deyecciones, porque al final se aplicaría directamente al suelo. Pero hay determinadas zonas en parte del norte de España, como puede ser Galicia, puede ser la parte de Soria, donde posiblemente no hay una producción tan grande o un consumo tan grande de estiércoles y entonces generan un problema y por eso se hace la combustión, al hilo de lo que estaba apuntando también Pilar. O sea, claramente vamos a ver, si tú tienes una salida agronómica directa del estiércol, pues quemarlo estás perdiendo nitrógeno. Pero todas estas soluciones todas estas tecnologías o tratamientos de los estiércoles no son para que se apliquen generalmente en todas las granjas, sino en la granja que lo necesite y en las condiciones que se necesiten. Correcto.
Muy bien, pues más preguntas no hay. Y bueno, bueno, ahora Mariano pues que haga la despedida de la jornada, pero sí que por parte del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de aquí de la Consejería de Agricultura, de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, pues nada, daros las gracias y por participar en este tipo de jornadas y divulgar esta información, estos estudios y estas innovaciones que seguro que a muchos agricultores y a muchos profesionales del sector agrario le va a interesar y lo van a aplicar. Bueno, pues Mariano, pues si quieres hacemos la despedida. Vale, pues sí, pues nada, lo dicho, muchas gracias a los participantes por participar y a los asistentes también por asistir y a ver si seguimos con esta dinámica de hacer proyectos interesantes, innovadores y que sean beneficiosos para la agricultura y para el medio ambiente también. Y Sí. nada más por mi parte. Muy bien. Pues lo último, deciros que Muy bien, que pues la jornada muchas gracias a todos. Gracias. Deciros que la jornada está siendo grabada y que se editará un vídeo en el canal de YouTube que tiene el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica para que llegue a mucha más gente. Es decir, la gente que está ahora mismo en conexión, que también personas o interesados que no han podido tener tiempo para asistir a la jornada virtual, pues que lo puedan hacer mediante la consulta del vídeo en nuestro canal que tenemos en YouTube. Pues muchas gracias. Venga, Bueno, pues, gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Adiós.